Amables oyentes. Desde la hermosa ciudad de Barranquilla, emite su señal vía internet CE Radio 57. Emisora cultural para Colombia y el mundo. ¿Qué es? ¿Y dónde se originó? Conozca qué hay más allá del ébola. Cada virus cuenta una historia. En octubre de 1989, un invasor letal aterrizó en un barrio estadounidense y comenzó el inicio de un nuevo y terrible episodio de la historia del ébola. Nunca nos habíamos enfrentado a este tipo de situación. No sabíamos cómo se transmitía, no sabíamos dónde vivía, no sabíamos lo fácil que era tenerlo, solo sabíamos que no existía ningún tratamiento para ello. Es muy peligroso y es todo un misterio que apareciera en Greater Washington, D.C. Lo que ocurrió en Reston cambió el mundo. Pero lo que sucedió después de Reston impactó a todo el mundo. En 2014, el mayor brote de ébola de la historia arrasó África Occidental. Había reaccionado ante huracanes, terremotos, guerras, hambrunas, pero nunca había visto algo como el ébola. Un fallo y todos se contagiarán. Y ahora el ébola ha vuelto. Just behind me is the Ebola Treatment Center here in Butembo, which is the epicenter of the epidemic. Frenar su avance es más urgente que nunca. ¿Qué pasaría si de repente hay 100.000 casos? ¿O 1 millón? ¿O 1.000 millones? ¿Cómo se frenaría? Lo primero es evitar que se repita la historia. The international response to the disease has been a failure. Está ahí. ¡Que no pase! No es una historia sobre un virus, sino sobre nosotros. Hemos permitido que pasara. El mundo lo ha permitido. Ébola, más allá de The Hot Zone. En 1976, una enfermedad mortal irrumpió en una remota provincia de Zaire. Las monjas belgas que cuidaron a los enfermeros describieron los horribles síntomas que precedían a agonizantes muertes. Ataca el tejido del cuerpo. Básicamente ataca todo el cuerpo humano, salvo los huesos. Los médicos de Zaire, Europa y América viajaron al epicentro para investigarlo. Los servicios de emergencia no sabían qué buscar cuando llegaron, solo que se trataba de un nuevo virus letal. Quizá los investigadores no supieran de qué nuevo virus se trataba, pero descubrieron que se propagaba rápidamente. Las provisiones médicas eran tan limitadas que las enfermeras belgas tuvieron que reutilizar agujas hipodérmicas. Este virus tenía una asombrosa tasa de mortalidad de casi el 90%. En menos de 2 meses se cobró casi 300 vidas. Pero de repente la pesadilla terminó y nadie supo por qué. Solo sabían que el virus brotó de la nada y que desapareció con la misma rapidez. Los epidemiólogos lo llamaron el ébola Zaire por su cercanía al río Ébola y temieron su vuelta. Algo que ocurrió en unos pocos brotes y relativamente contenidos durante la siguiente década. Pero el mayor miedo era que algún día el virus emergiera en una región con una gran densidad de población. Y así fue. En 1989, en Reston, una zona a las afueras de Washington, de manera repentina, un grupo de monos comenzó a morir. Los laboratorios Hazleton en Reston, Virginia, una de las empresas de experimentación con animales más grandes del mundo. Llega un envío de 100 macacos procedente de Filipinas. 2 fallecieron al llegar. La enfermedad rápidamente se propagó a docenas de monos. La empresa estaba desesperada por obtener un diagnóstico y envió muestras a un laboratorio de seguridad que gestionaba el ejército. El Instituto de Investigación Médica del Ejército Estadounidense de... La teniente Nancy Jacks examinó los tejidos. Lo que encontramos fue realmente alarmante. Yo estaba analizando una sección del hígado y vi unas células muy grandes que se llaman macrófagos. Y estaban llenas de un material típico de una infección provocada por un filovirus.
Un filovirus es una hebra diminuta con forma de espagueti que se reproduce a la velocidad de la luz y que provoca enfermedades devastadoras. La doctora Jacks estaba muy familiarizada con ellos. Trabajó tras capas de muros resistentes a bombas en los que el ejército almacenaba un archivo de virus letales congelados. El Marburgo, el ébola Sudán y el más letal de todos, el ébola Zaire. La doctora Jacks recurrió a su reserva de filovirus para compararla con las muestras del mono, y para su sorpresa, el único que coincidió fue el virus que asoló Zaire en 1976. Pensábamos que era imposible, teníamos que comprobarlo de nuevo. Y lo comprobamos 3 veces. Nunca dio error, siempre dio positivo por ébola Zaire. Nancy vino a mi despacho y dijo: Así es. No te vas a creer lo que acaba de pasar. Parece que estos monos de Virginia tienen el virus del ébola. Se generó una gran confusión. Era una locura. ¿Qué íbamos a hacer? Teníamos que hacer algo inmediatamente. El ejército creó un plan de lucha. La primera orden fue sacrificar a los monos para evitar una epidemia. El marido de Nancy, el coronel Jerry Jacks, coordinó el equipo. A nadie le gusta matar monos, pero estábamos en una situación de emergencia. Había que garantizar que no se produjera un brote importante entre la población humana. Después de que el equipo de Jerry terminara esta rigurosa misión, el equipo de Nancy examinó los tejidos. A nivel celular, el virus parecía prácticamente idéntico al ébola Zaire, pero no se comportaba igual. Nunca se había detectado en primates no humanos. No había casos más allá de humanos. Era evidente que se trataba del ébola, pero no sabíamos si era una nueva cepa. No parábamos de analizarlo, pero estábamos bloqueados porque las piezas del puzzle no encajaban. Y entonces apareció otra pieza del puzzle. 4 operadores, cuidadores de animales, dieron positivo por ébola, pero sorprendentemente ninguno estaba enfermo. Los científicos confirmaron que era una nueva cepa y la llamaron ébola Reston. Todos tenemos virus entre nosotros que pueden ser benignos, malignos o indiferentes. El virus de Reston no hacía nada a los humanos. El ejército sabía que había esquivado una bala e inmediatamente se puso a trabajar para evitar el siguiente brote, suponiendo que se produjera la peor situación posible. La duda es saber si vamos a tener una mutación que se transmita por el aire o que sea más contagiosa. Hicimos algo impresionante dentro de un edificio contenido, pero imaginaos que hubiera sido en una ciudad. La peor pesadilla posible para los agentes de la sanidad pública mundial era algo que combinase la transmisibilidad de algo como la gripe española, que infectó a casi 1.000 millones de personas hace 100 años, con la tasa de mortalidad del ébola que mata a 9 de cada 10 personas que la tienen. Se propaga por el mundo y no estamos preparados. Cuando el ébola no mata, se oculta. El virus del ébola vive en una especie de huésped. No estamos totalmente seguros de cuál es, pero probablemente se trate de un murciélago al que no le afecta el virus. El objetivo de un virus es sencillo: hacerse inmortal. Matar a su huésped podría arruinar ese objetivo. Pero de vez en cuando salta hasta otra forma de vida que puede destruir. Los científicos lo llaman desbordamiento. El desbordamiento es la idea de que los virus saltan entre especies. El contacto cercano con los animales contagiados es una invitación para que un virus salte hacia nosotros. Da igual si vivimos cerca de ellos o nos los comemos. La primera vez que salta, no lo consigue. Pero la segunda vez, ya sabe algo sobre tu sistema inmunitario. La gripe es básicamente una enfermedad aviar que en algún punto de la evolución saltó hasta las especies y llegó a los humanos. Los pájaros y los cerdos nos transmiten la gripe, por eso hay gripes aviares y porcinas. Estas zoonosis suceden en todo momento. Pero cada vez suceden con mayor frecuencia, porque el mundo se mueve más rápido. Un virus que brota en Kinshasa hoy podría llegar mañana a Londres y el martes a Nueva York. Estamos más conectados de lo que pensamos. Estamos más conectados de lo que creemos.
El transporte es una de las fuerzas determinantes predominantes sobre la propagación de algo que hace un siglo se consideraría un incidente. En diciembre de 2013 se produjo un desbordamiento en un pequeño pueblo de Guinea, una remota región que limita con otros dos países de África Occidental, Liberia y Sierra Leona. Fue el inicio de lo que sería la peor epidemia de ébola de la historia. Un niño de 2 años estaba jugando cerca de su casa en un diminuto pueblo. Es un pueblo de solo 30 casas y que se llama Meliandu, que en el idioma local significa es lo más lejos que hemos llegado. Estaba jugando cerca de un árbol y en ese árbol había una colonia de murciélagos. No sabemos qué ocurrió exactamente, si le mordió un murciélago, si tocó un poco de guano y después se frotó los ojos, pero en un momento dado, una pequeña hebra del virus ébola se adentró en su sangre. Se reprodujo rápidamente y falleció en una semana. Su madre fue la segunda víctima y su hermana la tercera. La enfermedad se propagó rápidamente desde Meliandu por toda la región. Las autoridades sanitarias de Guinea alertaron de una fiebre hemorrágica que atacaba a la velocidad de la luz, con un incremento repentino de muertes tras los funerales. Más funerales implican una exposición mayor. Cuando alguien muere, es el momento en el que el cuerpo es más propenso a contagiar a otro. En África Occidental, limpiamos y besamos el cuerpo del muerto, y así se propaga la enfermedad. En un entierro, 50 personas entraron en contacto con el cadáver. En un instante, esas 50 personas podían haber contraído el ébola a partir de un solo caso, y el riesgo se disparó. En solo un par de meses la enfermedad se había propagado por la frontera con Liberia y Sierra Leona, pero no se había detectado la identidad del virus. El problema con el ébola es que se parece muchísimo a numerosas enfermedades tropicales. La malaria, el cólera, la tifoidea. Y cuando todas esas pruebas dan negativo, piensas en la fiebre de Lassa. Nadie comprobó que fuera ébola, porque el ébola no existía en África Occidental. Cuando los médicos reconocieron el virus, ya estaba llegando a las ciudades más pobladas. Diciembre, enero, febrero, marzo, y de repente se evidenció que realmente teníamos un problema. Creo que era imposible haber estado preparados para algo tan malo. Cuando el resto del mundo fue consciente, ya se había prendido la mecha y la bomba viral estaba a punto de explotar. Laboratorio Savetti, Cambridge, Massachusetts. Aquí se lleva a cabo el trabajo de investigación vanguardista sobre las formas de vida más diminutas. La investigadora principal es la doctora Pardis Savetti. Investigamos los genomas de los virus y de otros microbios, analizando los patrones de las letras que conforman su genoma. El campo de investigación de Savetti suele llevarla a Kenema, en Sierra Leona, donde su equipo estudia la fiebre de Lassa, un virus hemorrágico relacionado con el ébola, pero que no es tan letal. En mayo de 2014, el ébola estaba saliendo de Guinea y cruzando fronteras. Kenema era la única clínica equipada para cuidar a los pacientes de ébola de toda Sierra Leona. El equipo estaba convencido de que podía gestionarlo y se preparó para la llegada del primer paciente. Pero no hubo un solo caso, sino que llegó una oleada. Pero cuando tuvimos el primer caso en Kenema, ya llevaba meses gestándose, por lo que aumentaron cada semana y pasamos de 1 a 31, a 92, a 147. Vimos que era algo diferente a lo que habíamos visto antes. El equipo de Savetti se puso manos a la obra y comenzó a coleccionar muestras de sangre descartadas. Si tenían que combatir el virus, había que conocerlo. Las muestras se enviaron al laboratorio Savetti en Cambridge. Rápidamente se secuenciaron sus genomas y el equipo hizo algo inesperado. Inmediatamente lo publicamos en Internet. Necesitábamos llamar la atención. Necesitábamos a todas las personas que pudieran ayudar. Un esfuerzo científico mundial para seguir el rastro del ébola provocó un descubrimiento sorprendente.
El virus estaba cambiando, estaba mutando, estaba adoptando cientos de mutaciones en muy poco tiempo. Por tanto, el virus tenía más oportunidades que nunca para transmitirse de humano a humano. Estaba mejorando su capacidad para hacerlo. Como el virus se estaba propagando, aprendía a hacerlo. Y cada vez era más contagioso. Y como cada vez era más contagioso, se propagaba a más lugares y sin control. I can tell you sometimes the sorrow can be in it. Whenever I'm seeing my citizens dying on a daily basis, people are getting sick. They're dying, my brother. I myself here. Los trabajadores sanitarios comenzaron a enfermar a un ritmo alarmante. Y un aluvión de organizaciones internacionales empezó a abandonar la región. Pero otros fueron allí. La experta en enfermedades contagiosas, Nahid Badilia, decidió abandonar la comodidad de su despacho en la Universidad de Boston para combatir la lucha contra el ébola en Sierra Leona. La mayoría de la gente no es consciente, al menos durante los peores meses del brote, de que trabajar en las unidades de tratamiento del ébola de África Occidental era como trabajar en medio de una guerra. Y era una guerra en la que el enemigo te atacaba en cualquier dirección. Llevamos este equipamiento protector personal y pesado. Con esto hablas como si fueras Darth Vader y nadie entiende lo que dices, pero además los pacientes no te ven la cara. Tienes este traje de astronauta y caminas por zonas muy pobladas en las que los pacientes están asustados. Su madre murió ayer. Hoy lo ha hecho su hermana pequeña. Y seguramente su padre fallezca mañana. Y tú vives esa pérdida con ellos. Ves cómo empeora su situación y cómo mueren. Así es. Con eso ya sería más que suficiente. Pero es que en agosto de 2014 no había suficientes recursos. Todos los centros de tratamiento de África Occidental estaban en peligro por no tener suficiente personal ni provisiones médicas. Los trabajadores tuvieron que improvisar. No había suficiente de nada, no había suficiente cloro, no había suficientes equipos protectores para la gente, no había suficientes máscaras faciales. Cuando empezamos a pedir ayuda, en realidad pedíamos provisiones. A veces los médicos usaban bolsas de alimentos en lugar de guantes de plástico para tratar a los pacientes. Vi guantes desechables tendidos para secarlos. Así que fui a hablar con el coordinador de la clínica y le dije, no deberíamos reutilizarlos, son desechables. Y me respondió, lo sé, pero estamos lavándolos con lejía, desinfectándolos y reutilizándolos porque no tenemos más equipamiento de protección. ¿Qué podemos hacer si no? ¿No usar nada? ¿O utilizar guantes de látex sin desinfectar? Los médicos siguieron todos los protocolos, pero si cometían un solo error, todo se contagiaría. Sentías una culpa constante porque tenías mucho miedo y porque tenías que gestionar tu propia seguridad. Porque nadie podía ayudarte si otro trabajador sanitario enfermaba, por tanto, tenías que buscar un equilibrio en la unidad de tratamiento del ébola. Mucha gente estaba enfermando y solamente había unos espacios limitados en las unidades de tratamiento del ébola. La gente me llamaba. Nuestra cultura gira en torno a la gente con poder. Si conoces a alguien con poder, lo llamas. Y como yo estaba en el despacho del presidente, supongo que yo tenía poder. La gente me llamaba pensando que yo podía utilizar mi influencia para conseguirles un hueco en la unidad de tratamiento del ébola. Un chico me llamó porque su hermana estaba enferma. Me llamaba por teléfono llorando. Pero en realidad yo no podía hacer nada porque no había nada de espacio. Hay algunas historias de gente tumbada y muerta a las afueras de las unidades. Y eso me hizo temer que pudieran llevarse a su hermana a casa, porque de ese modo se contagiaría el resto de la familia. Una de las peores cosas del ébola es que terminas contagiando a la gente que quieres. Las madres contagiaban a sus hijas, hijos y padres. Morían familias enteras. Las autoridades estaban desesperadas por frenar el número creciente de víctimas y tomaron una decisión drástica a la par que desgarradora:
segregaron a los enfermos de los sanos, separando a familias. Muchas personas no volverían a reunirse nunca. Ibrahim, de 18 meses, dio positivo por ébola. A pesar de las separaciones, los casos se dispararon. Los 3 países de África Occidental, que ya estaban deteriorados por la guerra civil y el frágil sistema sanitario, apenas podían reaccionar y suplicaron ayuda internacional. La presidenta Ellen Johnson Sirleaf se pasó el verano de 2014 haciendo llamamientos internacionales y avisó de que su país no estaba preparado para responder. Solicitó ayuda una vez y otra y otra. Y fue entonces cuando muchas autoridades estadounidenses comenzaron a involucrarse y a intentar analizar lo que realmente estaba ocurriendo, y fue caótico. Descubrieron que la Organización Mundial de la Salud no había tomado las medidas necesarias para controlar el virus. En ese momento, comenzamos a valorar que la situación se había descontrolado. Los casos se duplicaban cada mes y la ayuda mundial seguía siendo reacia a actuar. En un momento dado, Médicos Sin Fronteras intentó dar la voz de alarma. Intentó decir: este virus está perdiendo el control y la situación es muy grave. Y la respuesta de la Organización Mundial de la Salud, a través de un tuit de un portavoz, insinuó: dejad de exagerar. Si la OMS no actuaba, entonces el mundo tampoco. Y eso fue lo que pasó. Y los que intentaban hacer algo se encontraron en una posición imposible para frenar el virus. Y nunca lo conseguirían. Como la epidemia estaba perdiendo el control, las probabilidades de una pandemia mundial eran más reales que nunca. Pero para que eso sucediera, el virus tendría que pasar por una incubadora gigante, una ciudad muy poblada con vuelos directos al resto del mundo. Como Lagos, en Nigeria, una de las ciudades más grandes de África. Lagos es una ciudad muy poblada, con 25 millones de habitantes. No quieres que haya un brote en Lagos, porque seguramente se propagaría por diferentes países. Llegaría a Estados Unidos, a Reino Unido, a España, a Italia, y reinaría el miedo. A man who flew while sick from Liberia to Nigeria and was exposed presumably to a lot of people. Apparently didn't show symptoms until he was actually in the air sharing a cabin with dozens of other passengers. En julio de 2014, un diplomático liberiano-estadounidense llamado Patrick Sawyer tenía pensado asistir a una conferencia en Nigeria y se subió a un avión en Monrovia para volar a Lagos. Cuando aterrizó tenía mucha fiebre y lo llevaron directamente al hospital. La doctora Adaora Okoli se había licenciado en la Facultad de Medicina solo 3 semanas antes. Me dijeron que fuera a la enfermería y que el paciente quería ver a un médico. Cuando fui a la habitación del paciente, me lo encontré en la cama con una... La magia de la radio. Bolsa intravenosa. Instintivamente cogí la bolsa y la coloqué en el soporte. Adaora avisó a su mentora, la jefa de médicos, Amayo Adadebo. Me dijo que el paciente no mejoraba, sino que empeoraba, y que las enzimas de su hígado estaban saliéndose y se habían elevado notablemente. Me acuerdo de que en un programa al que asistí un mes antes dijeron que este síntoma correspondía con el ébola. La doctora Adadebo solicitó una prueba de ébola y dio positivo.
Nigeria comenzó este frenético esfuerzo por localizar a todas las personas que habían interactuado con el señor Sawyer, ya fuera porque se hubieran sentado junto a él en un avión, en un coche o hubieran interactuado con él. Empecé a sentirme mal 4 días después de que falleciera el paciente, así que llamé a emergencias enseguida. Me llevaron en una ambulancia con alguien para que me tomara una muestra de sangre. Me fui con él y estuve 4 horas en la ambulancia mientras nadie me decía nada. La puerta se abrió de repente y hubo un médico caucásico que me dijo: «Doctora Adaora, siento informarle de que ha dado positivo». Y me asusté muchísimo. Aislaron a Adaora y algunos compañeros de trabajo en un centro de tratamiento a las afueras de Lagos. Me encontraba muy mal. Tenía fiebre, había perdido el apetito, me salieron llagas en toda la boca. La gente dice que le duelen las articulaciones. A mí me dolían los huesos. Y recuerdo que mi madre me dijo que parecía que había regresado de entre los muertos. Una mañana estaba en la sala y escuché que la doctora Adebo también estaba allí. Ella estaba muy enferma cuando la ingresaron y poco después entró en coma. Desgraciadamente falleció. Eso fue impactante, fue muy duro. Fue un revés para nosotros porque no nos lo esperábamos. Habíamos perdido a nuestra líder, a una heroína. Pensé, solo tengo 28 años. No creo que haya hecho demasiadas cosas en la vida como para morir así. Tras 14 días agotadores, la temperatura de Adaora volvió a ser normal. Los médicos le volvieron a hacer otro análisis de sangre y dio negativo. Fue como si volviera a nacer. Adaora salió de la sala de aislamiento, pero 4 compañeros de trabajo no tuvieron tanta suerte. Fue un momento muy duro de mi vida, pero también un momento que me abrió los ojos ante el hecho de que la adversidad a veces redirige y saca lo mejor de las personas. Cuando Adaora Okoli se recuperó, también lo hizo Nigeria. El sistema sanitario relativamente fuerte del país fue menos vulnerable a cualquier epidemia que sus vecinos. El gobierno actuó con rapidez. 3 meses después del primer caso, en Nigeria no había ébola. Pero arrasó en África Occidental. Y entonces, una nueva amenaza salió de la nada. Y esta vez, todo el mundo se hizo eco. El 19 de septiembre, Thomas Eric Duncan salió de Liberia para ver a su prometida en Dallas, Texas. Hizo escala en Bruselas y Washington DC antes de aterrizar en Dallas. Unos días más tarde tuvo mucha fiebre y fue a urgencias en el Hospital Presbiteriano de Texas. Pero lo mandaron a su casa con unos antibióticos. Por algún motivo el hospital no preguntó todo lo que debía para verificar que no venía de una zona peligrosa y que no había estado en contacto con alguien que tuviera el virus del ébola. 2 días después, Duncan volvió con síntomas más graves y cuando le hicieron la prueba del ébola, dio positivo. No entiendo cómo no pensaron en ello cuando el brote existía desde hacía 1 año y medio. Posiblemente en el hospital había más de 40 médicos. La cuestión es que probablemente hubiera más médicos en ese hospital que en toda Liberia. Public health officials are facing serious questions about their response to the crisis. The highly qualified men and women of Texas Health Presbyterian are doing everything in their power to deliver the very best care for this patient. Se desplegó un equipo para rastrear los pasos de Duncan. Cuando Duncan volvió de la sala de urgencias hasta su casa, ¿con quién estuvo en contacto? ¿Incubó el virus por Dallas? El miedo se apoderó de la sociedad. Los padres no llevaban a sus hijos al colegio.
From my understanding, you can get it just from touching something that somebody touches. I just started crying. I was like, hysterical. People want to shake each other's hands. They want to talk to each other. The school district has told parents that children are not in any imminent danger. Why should we believe you when you're telling us this stuff? El 8 de octubre, Thomas Eric Duncan perdió su batalla contra el ébola. This is sad news. I want to reinforce to the public that this was an isolated incident. Pero no fue un incidente aislado. Right now, Ebola emergency. A healthcare worker in Dallas tests positive for the killer virus. 26-year-old Nina Pham was among about 70 staff members at a Dallas hospital who cared for Thomas Eric Duncan. We wish this individual had not been infected, and we're concerned that there could be other infections in the coming days. For King Charles Spaniel being moved into quarantine at a decommissioned naval base. Fue la primera vez que se transmitió el ébola de una persona a otra en Estados Unidos. La enfermera Penn se dirigió hacia uno de los únicos hospitales preparados para afrontar un caso relacionado con un virus infeccioso letal. Me enviaron a Nina Penn aquí, al NTH, para que la cuidara junto a mi equipo. Y lo hicieron porque no sabían cómo actuar en Texas. Y después, otra enfermera se contagió y aumentó el miedo a una epidemia en Estados Unidos. A second healthcare worker is being treated for Ebola. A family member tells ABC News the woman's name is Amber Vinson. El hecho de que el virus del ébola se haya contagiado de un paciente a 2 enfermeras en Estados Unidos ha creado una enorme paranoia sobre el sistema médico sin precedentes en la era moderna. Y fue entonces cuando este país cambió por completo la percepción respecto al ébola. There have been some headlines saying that all ISIS would need to do is send a few of its suicide killers into an Ebola-affected zone. Should pets who have been exposed to the Ebola virus be euthanized? Yes. Or You don't want us to panic. How about I don't want us to die? Dark image of a sick American doctor sealed from head to toe. En verano y otoño de 2014, 8 estadounidenses volvieron a sus casas contagiados de ébola después de ayudar en la línea de frente de África Occidental. Test results on the New York City doctor have come back NBC positive. cameraman sick with Ebola is... Los llevaron a uno de los 4 hospitales del país preparados para gestionar a pacientes con ébola. Creció la ansiedad en un movimiento comprometido por impedir la entrada desde África Occidental y contener a los trabajadores sanitarios. A fiery new debate. Is it fair to order mandatory quarantines for healthcare workers returning from the hot zone? You have the legal authority to do it. We're doing it. Actuamos de una manera irracional con el gobierno. Era como si la sociedad estadounidense no quisiera reaccionar y rechazara la capacidad de que Estados Unidos ofreciera ayuda. Hablan de los trabajadores sanitarios en cuarentena. Yo argumenté sólidamente que la palabra adecuada era contra. Porque si todas las enfermeras y médicos que regresen de la zona del ébola llevan a cabo una cuarentena involuntaria durante 21 días y no pueden volver a sus antiguos trabajos, el problema sería grave. If we make it harder to respond to the outbreak in West Africa, it will spread not only in those 3 countries, but to other parts of Africa, and will ultimately increase the risk here. La compleja tarea de informar a la sociedad sobre los temas científicos del ébola recayó sobre expertos como Anthony Fauci. If a person doesn't have any symptoms, they're not capable of transmitting it. 2 people have gotten infected with Ebola. 2. You will not get it if you don't have direct contact. Why not? Just as a precaution till we get things under control, seal off the border. Lo único que pude decir fue, ¿qué? ¿Acaso no has escuchado lo que acabamos de decir? Por fin llegan buenas noticias. Our patient, Nina Pham, is free of Ebola. Sobrevivieron todos los trabajadores sanitarios estadounidenses menos 1. I'm so grateful to be well. Y sus perros también. Bentley says thank you. Los tratamientos experimentales les dieron el apoyo médico que necesitaban para seguir adelante. Las recuperaciones mandaron un mensaje: el ébola no tiene que ser una sentencia de muerte, al menos si tienes la mejor sanidad del mundo.
Parecía imposible que las cosas pudieran empeorar en África Occidental, pero en septiembre de 2014 el brote cruzó el umbral para ser un desastre cataclísmico. Cuando se afianzó en Liberia y Sierra Leona, rápidamente migró a las capitales y estalló. Cuando aumentaron las cifras de fallecidos, la gente perdió la confianza en el gobierno y el personal sanitario. Los intentos por controlar los contagios, retirando cuerpos sanos, provocaron aún más desconfianza. Había tantos cuerpos que los enterradores no daban abasto. Y luego tenían que incinerarlos. Pero esto es muy raro para nosotros, porque la muerte es una ceremonia. Y ahora se iba a quemar el cuerpo sin que la familia tuviera forma de honrarlo. Es imposible cambiar miles de años de tradiciones culturales simplemente porque alguien te lo diga. Era la peor epidemia que se había vivido en mucho tiempo. Pero por ponerlo Amables oyentes, desde la hermosa ciudad de Barranquilla, emite su señal vía internet CE Radio 57, emisora cultural para Colombia y el mundo. En perspectiva, el mayor brote de ébola de la historia hasta 2014 había sido de 425 casos. Durante el brote en África Occidental hubo semanas en las que se registraron más casos que en todo el brote anterior. Jeremy Konidik dirigió la ayuda estadounidense para catástrofes. Era famoso por conseguir sus objetivos en este tipo de situaciones. Tom Frieden, que era el jefe del Centro de Control de Enfermedades, y yo viajamos juntos a Liberia. Aquel fue uno de los peores días del brote del ébola en ese país. Sin duda, fue uno de los viajes más aterradores que he hecho nunca. Había reaccionado ante huracanes, terremotos, guerras, hambrunas, pero nunca había visto algo como el ébola. Era peor que un terremoto, porque en este, si no atendemos a una persona, no se crean 3 víctimas adicionales. Con el ébola, todas las personas que no logremos atender corren el riesgo de crear un desastre aún mayor. No habría sabido cómo reaccionar ante esto, ni aunque me hubieran puesto una pistola en la cabeza. Cuando Jeremy Konidik y Tom Frieden regresaron de África Occidental, volaron hacia Washington DC y los desafíos no podían ser mayores. This is something that none of us have ever done on this scale before. I've never seen a public health situation with this much need for immediacy. Ambos hicimos un llamamiento a la Casa Blanca, a la prensa, a la comunidad humanitaria y a la comunidad médica de que la situación no estaba controlada. We have to stop it at the source in Africa. Y para controlarlo, todo el mundo tenía que colaborar, incluyendo a muchas personas que no lo hubieran hecho antes. Eso podría implicar al ejército, médicos, expertos en logística, en comportamiento, en comunicación, en datos. Se aunaron muchas voces para pedir más atención a la crisis y presionaron a la gente con poder para que actuara. Unhindered in these countries. The international response to the disease has been a failure. Iba a ser una operación contra el brote que el mundo no había visto nunca. Now here's the hard truth. In West Africa, Ebola is now an epidemic. It is getting worse, it's spreading faster and exponentially. A mediados de septiembre, el presidente Obama estaba convencido de que la respuesta estadounidense debía aumentar considerablemente. The Defense Department is continuing to deploy troops to provide command and control, engineering, training and logistics support. El ejército de Estados Unidos era totalmente consciente de que iba a ser un despliegue muy diferente a los que solía haber. No iban a llevar armas. El enemigo contra el que luchaban era invisible. Las respuestas médicas, económicas y de seguridad ante la crisis llegaron desde todas las partes del mundo. A group of British Army medics touched down in Freetown on Thursday in a bid to help Sierra Leone. 国政府近期向西非国家提供的第2批应对。
Pero a pesar de la gran cantidad de dinero, mano de obra y materiales, los casos aumentaron a un ritmo vertiginoso. En enero de 2015, algo empezó a cambiar. La respuesta de los gobiernos de China, Estados Unidos, Reino Unido y de todos los que respondieron ayudó. Pero lo que realmente cambió la situación fue el cambio de mentalidad de la gente. Se redujeron considerablemente los incidentes porque ya no tocaban a las personas, es decir, que era prácticamente imposible que se contagiaran. También es importante recalcar que comprendimos cómo funcionaba. Estados Unidos no iba a llegar y a controlar la situación. We are fighting back, and we will win. The Ebola outbreak has ended in Sierra Leone, and we lost 3,589 of our brothers and sisters, our mothers and fathers, our sons and daughters. May their souls rest in perfect peace. En junio de 2016, África Occidental por fin declaró que no tenía ébola tras 28.616 contagios y 11.310 fallecimientos. Después del ébola, la gente se comportó como si se estuviera recuperando de una larga guerra. Se ha ido una generación de africanos occidentales. Hay miles de nuevos huérfanos en toda África Occidental. Y tratan de reconstruir sus vidas, literalmente desde la nada. Pero mientras los supervivientes lloraban la pérdida de la vida, muchos esperaban que saliera algo bueno de esta tragedia. Quieres que se cuenten todas sus historias, o al menos quieres asegurarte de que no mueran en vano y de que no vuelva a suceder. In the Democratic Republic of Congo, health authorities say 55 people are feared to have died from Ebola. 2019. Ha vuelto. Esta vez el brote se propaga en el mismo país en el que se identificó por primera vez. Ahora Zaire se llama República Democrática del Congo, pero el drama que se está viviendo es demasiado familiar. Es la segunda epidemia más grande que haya conocido el mundo. Aunque hay un pequeño rayo de esperanza, actualmente existe una alentadora vacuna contra el ébola Zaire. Las autoridades sanitarias están desplegando una estrategia de anillo, vacunar a todos los trabajadores sanitarios que tengan un contacto cercano con casos de ébola, contactos de contactos, para así crear un anillo de inmunidad. Pero no es fácil ponerlo en marcha u ofrecer contacto médico, porque en esta región el ébola no es el único enemigo. Just behind me is the Ebola Treatment Center here in Butembo, which is the epicenter of the epidemic. Just last week, this center was attacked and burned by rebel groups. Tenemos una comunidad de personas que desconfía del gobierno y que desconfía y teme a los grupos armados. Lo que tenemos que hacer para convencer a la gente es decirles: sal de tu casa y ven a esta tienda con un toldo, de la que a lo mejor no sales vivo y además hay una persona con un arma. No es una situación ideal. Ahora mismo, como hay riesgos de seguridad, más de la mitad de los nuevos contagios no están asociados con un contacto. Eso quiere decir que se tardará un tiempo en controlarlo. Y precisamente lo que no tenemos es tiempo. Porque si hay algo que hemos aprendido de los brotes anteriores, es que tenemos que actuar rápidamente para mantenernos alejados. Pero no se nos da tan bien. Lo que me preocupa es que el Comité de Emergencia de la OMS ha visto que se han duplicado los casos en el Congo, pero no ha declarado una situación de emergencia sanitaria internacional. Y eso ha provocado que no se haya producido una movilización política como es debido. ¿Cómo se paga el bienestar mundial? ¿Quién es el responsable de ello?
Estamos en el centro clínico NIH. He venido a vacunarme contra el ébola. Al fin y al cabo, cuando los gobiernos y las agencias mundiales no hacen nada, el peso recae sobre aquellas personas cuya pasión les ata a las trincheras, porque para ellos es algo personal. En cualquier momento se producirá un caso de ébola que cruce la frontera del Congo a Uganda. Nahid Badilia forma a enfermeras en una clínica situada en la frontera entre estos dos países. Su prioridad es sencilla. No queremos que se produzcan brotes, pero estamos preparándonos para que si sucede, estemos listos. Sé que volveré pronto y probablemente vuelva una y otra vez hasta que se haya erradicado por completo. Adaora Okoli ha luchado por su vida y contra todo pronóstico ha sobrevivido. Y eso fue antes de que supiera que tendría otra vida que proteger. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me pregunté, ¿es posible que tenga ébola en la placenta? ¿Podría pasarle algo al feto? Le hicieron pruebas al bebé y afortunadamente no le detectaron ébola. Es un cúmulo de conocimientos, algo que se ha añadido a lo que ya sabemos. Ahora Adaora tiene un máster en salud pública y planea volver a Nigeria para seguir luchando contra las desigualdades sanitarias. El conocimiento es poder, el conocimiento es la clave. Da igual cuánto dure la vida, aunque me muera dentro de 10 años, lo importante es lo que haya hecho en mi vida. Para Adaora, sobrevivir al ébola ha supuesto luchar por los que son más vulnerables. Gracias a gente como ella, Ibrahim también logró sobrevivir. All yours. I got to tell you, thank you for the efforts you make. Because make una see me I cry. I miss my brother was called there. We be say big part this. You know, he will survive. He died. 15 years. This now. But this now we know reach the stage and about 1 year, 6 months. He will survive. Your boy is very, very special. Huh? He's a fighter. He's very strong, and you cannot imagine how happy we are. Cada virus cuenta una historia. Aún no sabemos cómo terminará. Solo sabemos que somos los que escribiremos su final.